Lampa, un pescador peruano, 95 días perdido en alta mar. Él pronto estará junto a su familia y Victoria Laura nos trae la historia junto a Inés, la hija de Máximo. Adelante, Victoria. Buenos días, compañeros. Así es, una historia que puede parecer de ficción, de naufragio, sin embargo es real y ocurrió aquí en el Perú. Me encuentro con Inés, quien es su hija, que está sumamente, definitivamente feliz de saber que su papá está con vida, está siendo atendido en estos momentos. Inés, ¿cómo tomaron ustedes la noticia, esta primera comunicación con tu padre desde alta mar? Porque él estaba todavía en alta mar. Buenos días. Sí, señorita. Con mucha alegría toda la familia estamos felices a la espera de la llegada de mi papá. Mi papá todavía ahorita está en alta mar rumbo a Paita y entonces toda la familia estamos muy emocionada del encuentro que vamos a tener hoy con mi papá. Pero para quienes recién toman conocimiento de esta historia, quisiera, Inés, que nos puedas contar cómo así inicia, cuánto tiempo permaneció tu papá en alta mar, cómo así es que ustedes pierden comunicación con él. Mi papá es pescador, salió a la pesca de la Huevera. Mi papá salió el 6 de diciembre y mi papá ha estado 95 días perdidos. Él al mes se le malogra su motor y de ahí mi papá, su última comunicación por radio fue el día 21 de diciembre. De ahí nosotros, o sea, mi hermano que es pescador comienza a preguntar a los pescadores si lo han escuchado, lo han visto, y de ahí ya no había ningún reporte de mi papá. Entonces nosotros fuimos a poner la denuncia el 6 de febrero acá a la Capitanía de Marcona, de Callao, y para que salgan a la búsqueda de mi papá. Y mi papá, después de 95 días, por un milagro, un barco atunero lo encuentra y dan el rescate. ¿En qué zona lo encuentran a él exactamente? A mi papá lo encuentran a 680 millas en el mar del Ecuador. ¿Qué es lo que te narra él de ese momento en el que se realiza el rescate? Porque tú me decías que él ya había perdido sus provisiones, incluso no tenía, claro, acceso a agua potable y llevaba días sin tener oportunidad de beber agua. ¿Cómo fue ese momento en el que logran rescatarlo? Bueno, mi papá estaba débil, ¿no? El barco atunero, el barco, yo estoy muy agradecida con los ecuatorianos, los hermanos ecuatorianos, le dieron los primeros auxilios a mi papá. Mi papá ha estado con suero, lo han hidratado poco a poco, le han dado también comida, pero sopita nomás. Y mi papá también llegando a Paita, igual la Marina de Guerra lo va a hacer su chequeo, porque mi papá, por el sol, por los días sin comer, mi papá tiene heridas en la cabeza, está quemado del sol, está deshidratado aún, y entonces igual tiene que pasar su chequeo y agradezco mucho a la Marina. Nos contabas que para él ese momento había sido increíble porque incluso para él en ese momento me comentabas que recordaba, creo que hasta su mamá, ¿verdad? Sí, para él, mi papá dice su apoyo de él fue su familia, recordarse de mi abuela. Quería llegar a ver a sus hijos, toda la familia, ¿no? A sus hermanos. Estamos todos emocionados. Mi papá, bueno, lo poco más que nos ha contado, él sus días en el mar, hablaba todos los días con Dios, que por qué estaba pasando esto, hasta que llegó el helicóptero del barco ecuatoriano, ¿no? Y lo recogió. Inclusive nosotros nos parece un poco increíble que el piloto que lo rescató se llama Wilson, como la película del náufrago. Wow. Sí, porque mi papá, como él no sabe de la película, Como la pelota, me ha rescatado Wilson, y nos decimos Wilson, y es el piloto ¡Wilson! Lo llamó. del helicóptero del mismo barco que lo rescató. Y ahora tu papito en realidad es una persona muy experimentada en el mar, ¿no? Él me comentabas que también incluso es buzo. Cuéntanos un poquito también de su trabajo, porque él pasaba unas temporadas fuera de casa, casi un mes, ¿no es cierto?, en alta mar. Sí, en lo que es la pesca de la Huevera, sí, pues se iba para un mes, se llevaba sus provisiones, todo, y ahí le pasó esto, porque mi papá es pescador ya desde los 14 años, él ha estado en la pesca, no tiene muchos años ya de experiencia, ha sido buzo, de mariscos, todo, pero ahora en esto de la pesca de la Huevera
bueno, quedará para su historia, ¿no? Tiene mucho que contarnos, lo poco que no ha contado, porque del barco de los ecuatorianos, de los hermanos ecuatorianos, solo nos hizo 2 videollamadas, la familia ahí nos estaba contando. Vicky, precisamente Más de eso quisiera 90 días preguntarle él a ha Inés, permanecido por favor, si en nos alta mar, permites. y él de hecho no, hasta el momento ni siquiera ha logrado pisar tierra. Sí, Alicia, le voy a colocar el retorno a Inés para que los pueda escuchar, para que tenga Perfecto. oportunidad de escucharlos y les pueda hacer la pregunta, porque realmente la historia es increíble. De verdad que sí. Y probablemente les pueda Es de brindar película. mayores detalles. Es Ahora de sí, ya lo sé. película. Muchas gracias, Vicky. La verdad es que todos estamos así como tú, cautivados, expectantes a esta historia. Recuerdo en algún momento incluso haber dado la información aquí a través de Latina Noticias de que se estaba buscando a este pescador. Ya era pues como 1 mes y medio, 2 meses que estaba en alta mar y que no se sabía nada de él. Pero mira tú que tenemos este final de película asombroso, y veía a Inés, que sin lugar a dudas, Inés, tú como hija debes estar además sumamente orgullosa de tu papá, de esta resistencia y de cómo su experiencia como hombre de mar le ha permitido soportar 95 días en estas condiciones. He visto en algunas imágenes que han tenido ya algunas videollamadas con él todavía en Ecuador. Cuéntanos qué ha sido esta comunicación, este mensaje, cómo se sentían ustedes además al poder verlo, ¿no? Sí, el videollamada, esa fue la primera videollamada que mi papá nos hizo a la familia, sobre todo ahí que estaba mi abuela, su mamá y mi papá. Entonces fue algo emocionante, no lo podíamos creer. Yo estaba acá en Lima, en el Callao, porque ese mismo día yo tuve la entrevista en la capitanía, porque he estado con 1 mes de documentación y no salían a la búsqueda de mi papá. Yo más bien agradezco a la Marina de Guerra que mi papá ya está todavía en alta mar, ya está hoy día, probablemente en la noche llegue a Paita, le van a dar también los primeros auxilios de su chequeo, ¿no? Por todo lo que ha pasado, y de ahí nosotros ahorita estamos pidiendo ayuda a ver si por un vuelo nacional demasiado para que mi papá lo traigan hacia acá, hacia Lima. ¿Qué te dijo? ¿No? Ya de ahí Inés? nosotros ya. ¿Qué te dijo en esta conversación? ¿Ha podido contarles algo de estos días, de estos 90 días terribles? Sí, mi papá ha sido un guerrero, ¿no? Ya con esta experiencia, mi papá ha estado sin agua 20 días, sin provisiones, no ha comido 1 mes. Mi papá ha estado de las lluvias, dice mi papá que como 5 días hubo lluvia, y con esa lluvia él un poco ha podido hidratarse, ¿no? Y después ya mi papá se rendía. Mi papá tiene, no sé, para contar una historia, porque Claro. ya dice que él ya un día se ha sentido tan mal que él se despierta y encontró una tortuga al costado de su bote, y tuvo que tomar la sangre para poder que le dé resistencia. Inés, sin duda es una gran aventura, un milagro y un momento en el cual todos te acompañamos, a ti y a tu familia, en la alegría, la felicidad. Qué bueno que esta historia tenga este final que todos vamos a acompañar y celebrar junto a ustedes. Pero solo quería hacerte una pregunta, porque él zarpa a la mar el 6 de diciembre, tienen comunicación con ustedes hasta el día 21. Pero ¿cómo fue esa Navidad? Me pongo también en el plan de hijo o de padre y siento que en ese momento ustedes han vivido una gran angustia que hoy, por suerte, ya queda superada. Pero ¿cómo ha sido esa Navidad, ese fin de año? Momentos en que uno quiere estar con la familia y de pronto tu papito, pues, perdido tantos días. Nosotros, como la pesca es de 1 mes, o sea, porque mi papá sale a la pesca de la huevera, entonces a veces hasta 1 mes y medio pueden llegar, ¿no? Entonces mi papá se fue el 6 de diciembre, nuestra angustia ya comenzó cuando veíamos que nadie lo reportaba, porque mi papá por radio, Claro, su último tenía reporte fue el comunicación. 21 de diciembre. 21. ¿No? Y después ya mi hermano también, que es pescador, comenzó a preguntar a los pescadores si lo habían escuchado, si lo habían visto, y ahí empezó nuestra angustia. Para nosotros sí, lo más triste fue mi papá, su cumpleaños fue el 16 de febrero, Ah, y mi caramba. papá ahí estaba perdido en el mar. días Sí, ahí ha difíciles estado para perdido en el todos. mar. Nosotros Ya ya- llevaba casi 2 meses, nosotros- más de 2 meses perdido. Wow.
Sí, sí, entonces nosotros pensábamos que ya mi papá días antes de su cumpleaños ya va a llegar, y el día de su cumpleaños fue lo más triste para todos ya, Claro. porque ahí sí estábamos llorando. Don porque- Máximo pues estaba acostumbrado a estas faenas de pesca largas, ¿no es cierto? De varios días, de un mes, Sí. mes y medio, pero ya 2-3 meses, imagínate en estas condiciones. Te cuento que este caso, Inés, el caso de tu padre, está generando también muchos comentarios en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, donde por ejemplo Sara del Rocío dice, qué bueno y gracias a Dios que pudo regresar a su casa junto a su familia. Gracias por salvar al pescador, también dicen otros comentarios y así seguimos leyendo esto. Y es una historia que sin lugar a dudas, creo, Pedro, no sé qué dices tú, podría servir de guión para una Es una historia de película, ¿no es película, cierto? Por todo totalmente. lo que ha logrado La pues, resistencia. sobrepasar. ¿Cuántos nos hubiéramos abandonado? Sí. Dejado ir ya a los Sí. 2-3 meses y esa resistencia, esa fe en que en algún momento se iba a reencontrar con ustedes. Inés, muchas gracias por este enlace, este testimonio tan bonito, porque Gracias, estamos Inés. celebrando un final feliz. Y nos sumamos a tu pedido. Tú acabas de decir hace instantes que ojalá alguna aerolínea, alguien le pueda brindar un pasaje a tu papito para que mañana pueda estar con ustedes, se puedan dar ese gran abrazo, tengan un fin de semana como nunca han tenido, puedan celebrar varios días, como me imagino además, hay que celebrar en estos casos. Así que nos sumamos a ese pedido. ¿Tienes un número de contacto que puedas dar en pantalla para que alguna empresa, si no, por intermedio nuestro, no hay ningún A través problema, de Latina Noticias. También. Ya, Tu mismo ya, número. el número de mi hermano 936 466 681. Mi hermano es Eder Napa. Eder. Él es el que está más en contacto con el Perfecto. comandante Vargas, ¿no? Que es de la Marina. bien, muy bien. Y nosotros necesitamos esa ayuda. Muy bien, Inés, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Victoria, a ti también. Y bueno, un abrazo grande a toda la familia que ahora, ¿no? Ya Un está pasaje para Don feliz Máximo. por tener Ha sido a lo Don máximo, aquí. además, este La verdad que sí, ¿no? ¿Y qué tal fortaleza le da a su familia? Que era lo que pensaba él todos los días. ¡Wow! ¿Qué tal historia?